quien no se ha mostrado muy convencida con las explicaciones del ministro Marlaska, incluso cree que el Gobierno ha manchado el buen nombre de la Guardia Civil, es la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con la que vamos a hablar desde su casa en Madrid. Buenas tardes, señora Arrimadas, y gracias de nuevo por atender a Castilla y León Televisión. Buenas tardes, ¿qué tal? Las polémicas declaraciones del general Santiago han provocado, como decíamos, un auténtico torbellino, un huracán político. ¿Usted cree que esto fue un lapsus o quiso decir lo que dijo? Yo creo que hay que dar explicaciones y esto el Gobierno no lo puede despachar diciendo que ha sido un lapsus. Porque además, si hubiera sido un caso aislado, pero es que esto se une a la pregunta capciosa del CIS, preguntando por si, bueno, ya lo hemos visto todos, ¿no? Si se debe criticar al Gobierno en un momento como este, más o menos. Se une a todas las declaraciones que está haciendo el Gobierno, insistiendo mucho en los bulos y en las falsedades, cuando muchas veces pues los datos que no son realidad los da el propio Gobierno, ¿no? Se une a la investigación que está haciendo Facebook con cuentas que están defendiendo al Gobierno. Es decir, el ministro tiene que venir al Congreso, tiene que dar explicaciones. El jefe de Estado de la Guardia Civil, el cargo de la Guardia Civil que ha hecho estas declaraciones también, y sobre todo yo creo que hay que dejar muy claro que la Guardia Civil es un cuerpo que tiene todo el respaldo de los españoles, que tiene una consideración altísima. Ya la tenía antes, pero después de esta crisis, tanto la Guardia Civil como el Ejército como la Policía Nacional tienen todo el reconocimiento de la sociedad española y no podemos permitir que el Gobierno intente utilizar a la Guardia Civil para intereses partidistas. Así que yo no me conformo con que Marlaska diga que ha sido un lapsus y quiero que vengan al Parlamento a dar la cara. Sí, tras la reunión de hoy entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, el pacto por la reconstrucción parece más cerca. Sin embargo, aún sabemos poco o nada sobre qué temas se van a poner sobre la mesa. No sé si usted tiene ya esa información y, en cualquier caso, teniendo en cuenta de que ya empezamos a hablar de desescalada, de desconfinamiento, ¿no van un poco tarde? Pues yo creo que vamos muy tarde. La primera vez que yo le hablé de los pactos de la reconstrucción, además es que nosotros utilizamos ese nombre antes de que lo hiciera el Gobierno a Pedro Sánchez, han pasado ya casi 20 días, ¿no? Más de 2 semanas. Entonces yo creo que el ritmo del Gobierno no tiene nada que ver con la urgencia en la calle. Yo creo que hay que pactar ya cómo se va a hacer esa desescalada, hay que pactar ya cómo se va a suministrar mascarillas y material sanitario para el conjunto de la población si realmente se quiere que se inicien otra vez las actividades económicas. Hay que hablar muy bien de cuál es el paquete de medidas de reactivación económica, las de protección social. Es decir, yo creo que vamos tarde y los ritmos son muy lentos, no tienen nada que ver con la urgencia en la calle. Yo he sido muy proactiva, incluso le mandé a Pedro Sánchez un documento con varias líneas de trabajo, porque a mí me desespera un poco estos ritmos a veces políticos de pasarnos semanas y ahora una semana para que te convoquen a una reunión y ahora otra semana para la siguiente. A mí me gusta que se pueda trabajar con agilidad y ya le hemos pasado varios documentos a Pedro Sánchez porque yo creo que hay que trabajar en estos 4 ámbitos. El sanitario, es decir, cómo se va a seguir garantizando la salud de las personas, cómo se hace ese desconfinamiento en condiciones de seguridad, porque recordemos que la gente todavía no puede ir ni a comprar mascarillas a la farmacia. Después, el ámbito de reactivación económica. No se puede seguir dejando a los autónomos tirados y a las pequeñas y medianas empresas de muchos sectores que están absolutamente tirados con sus trabajadores. Y luego el tema de protección social, que tiene que ser un paquete de medidas obviamente sensatas y que tengan relación con las de reactivación económica. Yo creo que si nos centramos en estas cuestiones sí que puede haber un pacto y sobre todo además es que será un cambio de actitud, porque hasta ahora el Gobierno ha estado improvisando, lo hemos visto todos, ha estado actuando de manera unilateral, muchas veces sin contar con nadie, y yo creo que esa es la oportunidad para que el Gobierno deje de actuar de esa manera y empecemos a actuar de una manera sensata, consensuada y con un plan que todos los españoles vean que el Gobierno tiene un plan para hacer frente a esta crisis. Si es para eso, Ciudadanos sigue tendiendo la mano y vamos a seguir tendiendo la mano al Gobierno, no para tapar sus errores, que son muchos y muy graves, sino para precisamente que no se sigan produciendo. Sí, hablaba usted de cambio de actitud. Se está notando un cierto cambio también en la estrategia de Ciudadanos respecto al Gobierno de Sánchez. Se ha pasado del antisanchismo de Albert Rivera a esa voluntad de acuerdo, desmarcándose fundamentalmente de la parte del Gobierno que lidera Podemos.
¿Esto es por las circunstancias complejas de la crisis del coronavirus o porque quizá parte de la caída de Ciudadanos en las generales fue la firme oposición de su partido a pactar con Pedro Sánchez? Bueno, yo no creo que sea ninguna estrategia, esto es convicción. Estamos en una pandemia sin precedentes. Se están muriendo centenares de personas cada día. Quedan muchísimas personas que probablemente no estén ni en los registros. Se está destruyendo empleo. Es decir, lo que yo pienso de Pedro Sánchez y de Podemos y de su gobierno lo sabe toda España. Yo intenté por todos los medios que ese gobierno, con Podemos dentro y dependiendo de los separatistas, no se formara. Ofrecí una vía alternativa que fue la vía 221, que era un acuerdo constitucionalista entre PP, PSOE y Ciudadanos, que yo creo que hubiera sido muchísimo mejor para España, pero ahora es el gobierno que tenemos. Insisto, lo que yo pienso de este gobierno lo sabe toda España, pero sí que quiero ser útil y critico las decisiones erróneas del gobierno, denuncio los errores del gobierno, pero a la vez propongo y tiendo la mano para que se corrijan. Yo creo que es la opción, la única que me sale y creo sinceramente que es la más útil. Yo no sería una oposición útil si no denunciara los errores del gobierno, pero tampoco sería una oposición útil si no propusiera cosas, si no tendiera la mano y no intentara por todos los medios que tengo al alcance que el gobierno corrija el rumbo y que podamos mejorar entre todos la respuesta a esta crisis. Así que no lo hago por otra cosa más que por convicción de que es lo que tenemos que hacer y de que hay que salvar vidas y salvar empleos. Ahora mismo nadie puede tener ningún otro objetivo y nadie espero que esté pensando en ganar votos. Aquí lo que hay que salvar es vidas, porque a cualquiera de nosotros y a cualquier familiar nuestro nos puede tocar, y salvar empleos, porque también a cualquier familiar nuestro o a cualquiera de nosotros nos puede tocar también esta situación. Queda claro. La última encuesta de Sigma 2 que hemos visto este fin de semana revela que los españoles quieren reforzar el bipartidismo. De hecho, PP y PSOE aglutinan casi el 60% de los votos, con subidas en ambos partidos. ¿La crisis del coronavirus también va a cambiar los planteamientos políticos de los ciudadanos? Yo la verdad es que no estoy siguiendo mucho las encuestas estas de intención de voto, no creo que sea lo importante ahora. Yo lo que sí que percibo en la ciudadanía, y además estamos en contacto constante con asociaciones, con entidades, con muchísimos ciudadanos, con autónomos, con personas que están pasándolo muy mal, es que quieren, por una parte, que se corrijan los errores del gobierno y que no se blanquee los errores del gobierno, pero quieren unidad, quieren consenso, quieren que unamos fuerzas y que corrijamos un poco el rumbo. Y por tanto yo no sé lo que dicen las encuestas en cuanto a intención de voto. Me parece que nosotros, incluso también en la mayoría, nos da crecimiento, pero la verdad es que no le doy mucha importancia. Yo creo que ahora es, ya le digo, salvar vidas, salvar empleos y hemos llegado tarde a la crisis sanitaria. España ha reaccionado tarde y eso hay que decirlo. Si no, no tendríamos estas cantidades de personas fallecidas y de sanitarios contagiados, etcétera, pero no quiero llegar tarde a la crisis económica y social que se puede producir si esto no lo solucionamos. Así que yo no paro de hacer propuestas al gobierno, nuestro equipo económico y social está trabajando muy duro y espero de verdad que podamos corregir el rumbo. Y por otra parte, creo que los gobiernos autonómicos donde está Ciudadanos están haciendo un gran trabajo en unas circunstancias muy difíciles. Nosotros somos un partido nuevo, que es la primera vez que estamos gobernando y creo que hemos demostrado que estábamos preparados para gobernar y que dentro de la dificultad enorme estamos a la altura de las circunstancias. Precisamente aquí en el Gobierno de Castilla y León está Ciudadanos gobernando en coalición. Usted ganó holgadamente a Francisco Igea en las primarias de Ciudadanos. Yo no sé cómo es su relación actual con el vicepresidente de la Junta tras aquellas tensas semanas, si hablan habitualmente. Pues la verdad es que hablamos muy habitualmente. Yo estoy en contacto permanente con los gobiernos autonómicos que tenemos en Ciudadanos y, por tanto, mi relación con Paco Igea es constante y hablamos varias veces por semana junto con mi compañero de Andalucía, Juan Marín, o mi compañero de Madrid, Ignacio Aguado, o mi compañera de Murcia, Isabel Franco. Es decir, Ciudadanos es un partido de gobierno y las decisiones que nosotros trasladamos a nivel nacional están habladas y consensuadas también con nuestros vicepresidentes autonómicos. Es una situación muy difícil. Cualquier partido que esté ahora en una posición de gobierno tiene una situación complicada, pero Ciudadanos creo que ha demostrado que estaba preparado para gobernar y, de hecho, en Castilla y León, por ejemplo, pues creo que fuimos la primera comunidad autónoma que se pidió
decretar el estado de alarma y reforzar las limitaciones del movimiento porque ya se veía por datos que esto podía ser peligroso, ¿no? Incluso nos hemos adelantado muchas veces al Gobierno de España. Finalmente, me va a permitir que le haga una pregunta personal. Está en la recta final de su embarazo, a punto de dar a luz. Yo no sé cuándo sale de cuentas. En mayo, En mayo. el mes que viene ya. ¿Cómo lleva el confinamiento y su preparación al parto estos días? Liamos en El Mundo este fin de semana que además vive en un piso sin balcón, sin terraza. Sí, bueno, me ha cogido el confinamiento en Madrid, que ya saben ustedes que yo estoy normalmente a caballo entre Barcelona y Madrid, y el confinamiento pues todo lo estoy pasando en nuestro piso de alquiler de aquí de Madrid y a rajatabla. La verdad es que solo he salido para ir al médico por el tema del embarazo y como muchos españoles, pues trabajando mucho pero desde casa, todas las reuniones, la elaboración de documentos, las entrevistas, todo pues lo estamos haciendo de manera telemática. Yo creo que los políticos deberían dar ejemplo, no deberían saltarse en las cuarentenas como se han saltado algunos, deberíamos hacer plenos telemáticos y como hacen muchísimos españoles y autónomos, pues adaptarse a esta nueva realidad. A mí lo que me sorprende, yo que he trabajado muchos años en el sector privado antes de entrar en el público, me sorprende que a veces el sector privado bueno, a veces no, casi siempre, se adapta mucho más rápido a las cosas que el sector público, cuando el sector público pues muchas veces tiene más recursos, ¿no? Así que, pues nada, esperando ya la llegada de mi bebé y bueno, y espero que vaya todo bien. Es una experiencia, bueno, interesante, ¿no? El estar pendiente de dar a luz en tiempos de coronavirus, pero bueno, también quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todas las mujeres embarazadas, que sí que es verdad que esto es una intranquilidad más a las ya propias del embarazo, pero que yo creo que podemos confiar en la sanidad pública y privada y que todo va a salir bien, la verdad. Pues señora Arrimadas, mucha fuerza en ese pacto y ánimo de la reconstrucción y sobre todo mucha suerte en el parto. En el parto, sí, Sobre todo eso lo decimos desde aquí, desde Castilla y León, que también es parte de sus orígenes salmantinos y castellano y leoneses. Gracias. Exacto, muchas gracias a todos y buenas tardes.